Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos su interés, presencia, participación en esta segunda conferencia del programa que conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Es una lucha por nuestros derechos. A nombre del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de esta Casa de los Derechos Humanos, y del coordinador Alejandro Sandoval Rocha, les doy la más cordial bienvenida. Me voy a permitir en esta ocasión, pues, hacerle llegar un fuerte abrazo y mucha gratitud a la doctora Rosario Berber Cerda, quien amablemente aceptó la invitación para estar con nosotros el día de hoy. Quiero que sepan que es una mujer que admiro profundamente, quien está comprometida con la formación de su equipo de trabajo y con hacer efectiva la justicia para las mujeres y para los grupos históricamente vulnerados. El día de hoy está con nosotros también la maestra Amelia Gil Rodríguez, quien es coordinadora de orientación legal, quejas y seguimiento, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, maestra Amelia. Desde que tengamos un problemita aquí con el audio, denos un segundito y lo resolvemos. Ok, creo que ya quedó. Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Y es un gusto para mí, para no soy tan reiterativa con lo que ya mencionó aquí la compañera Itzia. A nombre del presidente de este organismo, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, pues agradecemos, doctora Rosario Berber Cerda, su distinguida participación y la verdad es compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia muy cercana con este tema que nos va a participar sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género. Igualmente, pues soy una admiradora de usted y le reconozco muchísimo todo su esfuerzo, trayectoria y este momento que para participarnos y compartirnos. Así que, pues, sin más preámbulo, y ya con el agradecimiento y para usted y para todos los que están conectados, pues le cedo el uso de la voz y pues aquí le escuchamos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Amelia. Nuevamente agradecemos a la presencia de nuestro intérprete de lengua de señas mexicana. A continuación, nos vamos a permitir dar lectura a la semblanza curricular de la doctora y nos va a apoyar en este proceso Ashley García Villegas, adscrita a la subcoordinación también de equidad entre mujeres y hombres de esta Casa de los Derechos Humanos. Adelante, Ashley, te cedemos el uso de la voz. Hola a todas, todos y todes. Bueno, la doctora Rosario Berber Cerda es egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tiene una especialidad en Derecho Procesal, tiene una maestría en Derecho por el posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana y en Derecho Procesal Penal sobre el sistema acusatorio con orientación en litigación oral de la Universidad Nueva España. Le fue otorgado el doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes Excelencia en reconocimiento a su trayectoria y como parte de su formación académica y reiterando su compromiso con los derechos humanos, ha tenido diversos diplomados como en materia internacional sobre violencia de género desde una perspectiva interdisciplinaria, una participación política para la igualdad de género por el CIEM, el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, y la utilización del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Es aliada de la defensa de los derechos de las personas y el acceso a la justicia. Ha contribuido a la sociedad a través del deporte, la capacitación y especialización,
además de conformar vínculos de trabajo interinstitucional en favor de las personas pertenecientes a grupos de condición de ser vulnerables o de atención prioritaria. Con más de 18 años de experiencia en el campo de la Procuración de Justicia, Derechos Humanos y Género, así como en la Administración Pública y Gobierno, ha participado como ponente en diversos foros con los temas de derechos humanos y procuración de justicia. Es fundadora y presidenta del Ala Colibrí, Sala de Lectura Comunitaria, asociación civil sin fines de lucro, a través de la promoción cultural y el fomento de lectura dirigido a niñas, niños y adolescentes, y forma parte del Colegio de Jurisconsultas de Michoacán, Asociación Civil. Ha trabajado como subdirectora de control de recomendaciones, directora de promoción y defensa de los derechos humanos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y actualmente es directora general jurídica y derechos humanos en la Fiscalía General del Estado de Michoacán, realizando funciones como representante legal de la institución y ser titular ante todo tipo de autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales en los 3 niveles de gobierno, así como organismos nacionales e internacionales, comprometida con el fortalecimiento normativo de la institución a través de la creación, actualización o análisis del marco jurídico institucional. Después de este gran semblanza, le damos el uso de la voz a la doctora Rosario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Sí, me escucho. Confírmenme si me escuchan. Perfectamente, doctora. Gracias. Bueno, primero que nada, pues saludo con mucho agrado, con aprecio al doctor Marco Tinoco, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al maestro Alejandro Sandoval, coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto a la maestra Itzia Barajas, su coordinadora de equidad, y bueno, que me hizo esta cordial invitación. También saludo por ahí a la licenciada Amelia, licenciada, un gusto. Y bueno, a tanta gente que veo que está conectada, conocida, y bueno, que quiero mucho, también compañeros de la Fiscalía que veo por ahí. Les saludo con mucho agrado a todas y todos y agradezco este espacio que me brindan para compartir pues algo de la experiencia que hemos adquirido en este trayecto que tenemos ya un poco o bastante largo en el tema de la Procuración de Justicia. Quiero compartirles que justamente en el mes de marzo estoy cumpliendo formalmente 18 años, pero reales 20 años ya en este tema de Procuración de Justicia, que ha sido una gran experiencia para mí. Entonces, bueno, más que una conferencia y más que una disertación, que una gran disertación, quiero que veamos esto más bien como una charla, como un espacio para compartir saberes, para compartir sentires, para compartir experiencias, para tejer redes de apoyo y de acompañamiento que puedan servir a otras mujeres, que nuestra experiencia le pueda servir a otras mujeres para superar sus problemáticas y para que también puedan empoderarse ellas. Y esta actividad que se desarrolla en una fecha tan memorable como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así de que pues muchas gracias por permitirme este espacio para compartir. Y fíjense que hace unos días estuvo por aquí en la ciudad de Morelia la activista Olimpia Coral y ella hizo un ejercicio muy bonito que me gustó y que lo quiero hacer yo también en el tema de la presentación, ¿no? Porque siempre nos presentamos con los grandes títulos y queremos exponer todo lo que hemos a lo mejor estudiado, pero nunca traemos a la escena a quienes han sido nuestras ancestras. Y ella hizo un ejercicio muy bonito. Yo hoy me quiero presentar con ustedes. Yo soy Rosario y soy hija de Mercedes y soy nieta de Concepción, soy bisnieta de Soledad y soy tataranieta de Porfiria. Ellas son mis ancestras, son mi tronco, son mi raíz, ellas viven en mí. Y hoy agradezco a ellas que lo que yo soy y bueno, por ellas estoy aquí.
Ellas vivieron en otros tiempos, vivieron otros tipos de violencias, tuvieron quizá menos oportunidades de las que yo he tenido, tuvieron menos derechos, menos libertades, tuvieron condiciones menos o más desfavorables. Y yo hoy disfruto de derechos y libertades, de oportunidades, de mejores condiciones que ellas no tuvieron. Y es por eso que hoy quiero agradecerlas, quiero nombrarlas, quiero visibilizarlas, porque antes nadie lo hizo y ellas tuvieron papeles muy trascendentes que nadie reconoció y hoy yo las reconozco y las traigo a mi persona porque ellas viven en mí. Y bueno, también agradecer a las mujeres de la historia, mujeres trabajadoras, valientes, que hoy día conocemos, que lucharon por los derechos de los que hoy nosotras disfrutamos, que salieron a manifestarse, que salieron a retar al sistema para mejorar nuestra condición de mujeres, por un trato más justo e igualitario, por la igualdad de oportunidades, por el alto a la violencia y también por aquellas que, aunque la historia no las nombra, pero que siempre estuvieron ahí presentes y que lucharon y que resistieron. Todo esto que ellas padecieron, que resistieron, que lucharon, que superaron, es la consecuencia de que hoy yo me encuentre aquí frente a todos ustedes, todas y todos, para hablar justamente de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres que hasta hace muy poco no estaban reconocidos. Y es por eso que yo mi exposición la quiero dividir en tres partes que voy a abordar así de manera muy general, muy rápida. Y una es primero mi experiencia personal. Yo, Rosario, como mujer, como cualquier ciudadana que acude ante una autoridad a plantear una problemática y cuál ha sido mi experiencia en el acceso a la justicia, primero de manera personal y después mi experiencia en el ámbito profesional y luego al final la perspectiva institucional justamente de este que es nuestro tema, que es el derecho de acceso a la justicia desde una perspectiva de género. Y bueno, aquí voy a poner la presentación. Ya está en pantalla, ¿ya la pueden ver todos? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, ahí está una frase muy bonita que me gusta. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Porque hay mujeres en la historia que hoy conocemos que sí han sobresalido, pero hay muchísimas las más que también han luchado y que nadie las ha nombrado. Y a esas hoy, pues todo mi reconocimiento. Primero quiero compartirles un poco de mi experiencia personal de acceso a la justicia. Eh, las mujeres en algunas etapas de nuestra vida, pues tenemos que librar también estas batallas jurídico-legales y emocionales, porque el andar en temas de juicios siempre es también una batalla emocional que se junta y que pues a veces hay mujeres que pueden superar esas problemáticas, pero hay otras que se nos quedan y a esas justamente son a las que debemos de apoyar. Bueno, pues yo tuve una experiencia eh, al, al realizar un proceso de demanda. Primero, mediante un juicio, unas diligencias de jurisdicción voluntaria, que por aquí les pongo, bueno, a grandes rasgos cuáles son las etapas de una jurisdicción voluntaria. Quiero decirles que esto fue hace más de 10 años, entonces les estoy diciendo con esto que el código familiar que estaba en ese entonces era el del 2008 y en aquel entonces, cuando yo inicié este juicio, pues todavía no se reconocía el trabajo doméstico.
en su justa medida como hoy se reconoce. Todavía no había divorcio sin expresión de causa, es decir, tú tenías que acreditar una o varias causales y bueno, en 10 años el derecho ha evolucionado, se ha transformado para bien, creo yo, de tal forma que el código familiar vigente, que es del año 2015 a la fecha, pues ya establece otro tipo de derechos que, bueno, que amplían esa protección, sobre todo a las mujeres y a las niñas, niños y adolescentes. Hoy en día ya no tienes que acreditar necesariamente una causal, simplemente con la manifestación de la voluntad es suficiente. Hoy en día también ya este tipo de diligencias se realizan ante un notario, cosa que no se consideraba antes, era simplemente ante el juez de lo familiar. Y entonces en estos últimos 10 años el derecho ha evolucionado. Entonces aquí de estas etapas, con todo la carga emocional que conlleva iniciar un trámite de estos, yo inicié ese trámite con mi mejor amiga, mi abogada y mi mejor amiga y yo misma. Iniciamos con esto, interpusimos la demanda, obviamente el acuerdo de admisión por parte del juzgado, el requerimiento a la parte demandada para pago de alimentos provisionales primero, y bueno, finalmente una sentencia de alimentos provisionales y el descuento. Y ahí es cuando viene el problema, porque cuando a una persona le pegas en el bolsillo, es cuando pues todo explota. Entonces, posteriormente promoví un juicio ordinario familiar para la presentación de mi demanda de divorcio. Presentamos la demanda, se nos notificó la admisión, se notificó a la parte contraria, se le emplazó, eh, se le dio un término, el término que establece la ley para hacer la contestación, se nos llamó a las partes a la audiencia y bueno, se decreta el término probatorio en donde cada una de las partes tiene la posibilidad de presentar sus pruebas que acreditan su dicho. Y, y bueno, cuando viene primero una sentencia de alimentos provisionales, pues yo creo que en todos los casos hay enojo y hay represalias por parte de la parte demandada, en donde se ejercen diferentes tipos de violencia, como la violencia psicológica, la económica, la patrimonial, porque además te hacen sentir a ti como que eres la culpable de andar de mitotera o andar de problemática, ¿no? Porque de eso nos tildan a las mujeres que ejercemos nuestros derechos, de que estamos locas, de que nos gustan los problemas, cuando no es así. ¿A quién le gusta andar en un tema de juzgados? Pues yo creo que a nadie. No lo hacemos por gusto, porque no tengamos otra cosa mejor que hacer o porque tengamos todo el tiempo del mundo para andar en los juzgados. Claro que no, estamos ejercitando un derecho, un derecho y defendiendo también un derecho de nuestras hijas e hijos. Y a veces en este proceso, pues hasta es capaz la parte contraria de renunciar a su trabajo con tal de evadir esa responsabilidad. Y a veces, pues como lo comentaba, te tildan como de una persona problemática hasta tu propia familia. Te dicen, ¿para qué haces eso, no? Si tú tienes la posibilidad de salir adelante, de mantener a tus hijos e hijas, pero no se hace por un tema de buscar problemas o de que una no pueda salir adelante. Se hace porque hay que lograr que las personas asuman su responsabilidad, porque no puede ser que anden
dejando hijos por todos lados y que luego no asuman sus responsabilidades. Entonces, ese es el punto clave, ¿no? Entonces, bueno, dentro del juicio ordinario, que ya les comentaba, se le da su oportunidad a las partes para que exhiban sus pruebas, se realiza la admisión, el desahogo, la valoración de las pruebas, hasta que, bueno, cuando ya tiene todo el expediente completo, cuando tiene los elementos suficientes, la jueza o el juez, para analizar y determinar y emitir una sentencia. Y bueno, yo quiero compartirles que mi experiencia en los juzgados en primera instancia fue buena. Creo que la juez que determinó mi caso mm, resolvió con perspectiva de género, y les estoy diciendo que esto fue hace más de 10 años. Entonces creo que la juez era una juez muy estudiosa porque sí incorporó esa perspectiva dentro de su sentencia, dentro de sus argumentos, y emitió una sentencia. No quiero yo hablar de una sentencia favorable a mí, más bien quiero hablar de una sentencia justa, porque no nos están favoreciendo a las mujeres, o sea, no es una sentencia favorable, es una sentencia justa. Y bueno, pues obviamente a la contraparte no estuvo conforme con esta determinación jurisdiccional, y pues apeló la sentencia. Nos vamos a segunda instancia. La apelación fue bajo el argumento que por aquí a lo mejor no se alcanza a leer, pero argumentaba que la juez de autos aplicó un criterio mediático atendiendo a la perspectiva de género, es decir, como que la juez por moda aplicó o incorporó esta perspectiva de género por moda. Fíjense nada más. Y lo peor de todo es de que la magistrada le compró ese argumento y lo replicó en su resolución. Y les estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Que, que esto iba como apenas surgiendo, apenas los tribunales también empezaban a aplicar o a incorporar este tipo de criterios que ya venían de los tratados internacionales. Y a mí el día de hoy me da gusto compartírselos, porque creo yo que nosotros logramos sentar un precedente en este tema de la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional. Y si mi caso, si mi sentencia puede servir a otras mujeres para que la invoquen, porque nos fuimos hasta el amparo, como ustedes lo pueden ver ahí, y a final de cuenta el tribunal colegiado confirmó. Bueno, se apela a la sentencia, lo analiza la magistrada, y la magistrada resuelve modificar la sentencia de primera instancia para quitarme a mí un derecho, el derecho de un, de una compensación económica por el hecho de haberme dedicado al, al hogar y al cuidado de los hijos. El argumento de la magistrada era de que una mujer que trabaja no puede acreditar el hecho de dedicarse al hogar y a los hijos. Fíjense nada más qué pensamiento de aquella época de la magistrada. Yo espero que ya haya cambiado, porque todavía anda por ahí la magistrada, una mujer, una mujer con ese tipo de pensamientos, una mujer que yo no sé si tenga hijos o no, y que yo le preguntaría a ella si ella en su papel de magistrada descuida su casa, descuida a sus hijos, y yo creo que ninguna mujer lo hacemos. Entonces, ese fue su argumento, de que al estar trabajando la mayor parte del día, una mujer no puede estar atenta al cuidado de sus hijos y al cuidado de su hogar. Entonces, em, a esta resolución yo me voy al amparo, y el tribunal colegiado analiza mis argumentos,
Y afortunadamente ya el Poder Judicial Federal había traído o tenía ya estos criterios de la perspectiva de género y bueno, no se diga en los instrumentos internacionales aplica derecho convencional y afortunadamente revoca la resolución de la magistrada y confirma la sentencia de primera instancia diciéndole a la magistrada que el día tiene 24 horas, de los cuales nosotros trabajamos 8. Entonces tenemos 16 horas para estar al pendiente de nuestro hogar, de nuestra casa. Una madre nunca se desentiende de su hogar. Entonces, bueno, creo que a final de cuentas se hizo justicia en este asunto y ¿qué me queda a mí de esta experiencia? Primero, una que sentamos las bases en estos criterios que yo creo que fueron los primeros. Hoy en día, pues ya para nosotros resulta muy común el ir a promover un divorcio mm, con la simple manifestación de la voluntad de no querer estar, no, de no querer compartir ya la vida con otra persona sin tener que acreditar una causal. Hoy en día ya nos parecería pues como muy irrisorio que alguien nos pueda obligar a estar con alguien que no queremos estar. Pero antes tenías que acreditar una causal y si no, no te divorciaban. Y bueno, esto que les estoy contando se dio en el lapso del 2012 al 2015, aproximadamente fueron 3 años de pasar un vía crucis por por los temas jurisdiccionales y mi experiencia en este proceso de búsqueda de acceso a la justicia con perspectiva de género llegó a final de cuentas, aunque creo que hoy en día no termina de haber situaciones de desventaja para las mujeres en los procesos jurisdiccionales, porque hay un montón de sentencias del orden familiar que no se cumplen, que no se materializan. Entonces, pues ahí es un área de oportunidad para el Poder Judicial, para los jueces, para hacer valer sus sentencias. Me queda también la satisfacción de haber sido valiente, de haber defendido mis derechos y sentar un precedente en la búsqueda de la justicia con perspectiva de género para que en otros casos similares se resuelva también con justicia y con esta perspectiva, porque no es una moda. Eh, También quiero resaltar que la primera contención emocional y apoyo incondicional siempre son tus amigas y tu familia, que aunque tampoco saben cómo resolverlo, pero ahí están apoyándote, abrazándote amorosa y sororamente. Yo tuve esa contención justamente con mis amigas que nunca me dejaron y que pues siempre estuvieron ahí apoyándome. Y yo me preguntaba, si yo no defiendo mis derechos, ¿cómo voy a poder ayudar a las demás, no? Otra experiencia que me llevo es que a partir de mi caso y del aprendizaje que yo tuve de llevar todo ese juicio y otros juicios, pues también tuve la oportunidad de ayudar a otras mujeres en sus procesos legales, en el acompañamiento y en la asesoría legal gratuita en temas similares, en temas de pensiones alimenticias, de divorcio, de temas de violencia familiar. Y créanme que no hay una mayor satisfacción que la de ayudar y de lograr que se haga justicia. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Eh, la siguiente es mi experiencia profesional. Y para esto yo planteo aquí 5 preguntas. La perspectiva desde el ámbito institucional como mujer en la toma de decisiones, pues yo les comparto que ha sido un gran aprendizaje el que yo he tenido aquí en estos 18 años que llevo en la Fiscalía General del Estado. Ha habido momentos buenos, otros no tan buenos. He tenido que superar muchas barreras
y sobre todo las mentales, las propias, porque luego uno también trae muchos prejuicios y hay que trabajar en ellos y los que te imponen los demás, ¿no? Las barreras mentales propias y las barreras que te imponen los demás. Yo he tenido que aprender a observar, a escuchar, a investigar, a prepararme, a quitarme, a despojarme de mis propios prejuicios y a cuestionarme lo que siempre he creído y que pues no era lo correcto. He tenido que adaptarme al cambio, he tenido que aprender a hacer equipo, a asumir compromisos, a exigirme resultados. Ha sido una lucha principalmente conmigo misma, porque yo soy una persona franca, me asumo que soy una persona franca y la franqueza molesta. O díganme si no, cuando te piden que seas franco, pero cuando eres franco, pues todo el mundo sale enojado, pues entonces ¿de qué se trata, no? Y no soy una persona simuladora. Y eso trae problemas. El no ser una persona simuladora te trae muchos problemas. Sí, es como cuando te invitan a la foto, ¿no? Y cuándo vamos a trabajar. Así que a mí, por favor, no me inviten a la foto, a mí invítenme a trabajar, a sumar, a construir. Y de esto pues me siento profundamente afortunada de ejercer la profesión de abogada, que es una profesión que me encanta, que me gusta y en la que yo tengo la posibilidad de ayudar a mucha gente. Y también me siento muy afortunada de poder estar en el equipo de trabajo en el que estoy, en la institución en la que trabajo, que cumple una función fundamental para el Estado y para la sociedad. Y bueno, debo de presumir esto de que ya estoy a punto de cumplir 18 años y 20 en reales en esta institución que pues me ha tocado pasar por muchos momentos clave e históricos en la transformación, en la transición de la fiscalía. Bueno, primero en la reforma del 2008 y ahora en esta transición de Procuraduría, Fiscalía, que fue un cambio de naturaleza jurídica de la institución, que ha sido un cambio muy trascendental, del cual he sido partícipe y del cual he aprendido mucho. La fiscalía es la institución que a mí me abrió las puertas desde que salí de la universidad y me ha dado la oportunidad de trabajar, de aprender, de profesionalizarme, de ascender y de proponer mejoras también. Y en el cargo que me encuentro ahora es la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos es un área transversal donde se atienden una diversidad de temas jurídico-administrativos y he tenido la oportunidad de participar en ese proceso de transición que ha sido muy satisfactoria, de mucho aprendizaje, pero sobre todo yo agradezco que se me ha dado la oportunidad de proponer porque hemos podido incidir en cambios en beneficio de la mejora del servicio y también en la mejora de las condiciones tanto del personal como de la atención hacia las personas usuarias, hacia las personas que vienen a solicitar los servicios de la institución. Y por otro lado, de manera personal, pues he tratado de motivar, de impulsar a mis compañeras, a las mujeres que están a mi alrededor, para que se preparen, para que participen, porque debemos de estar también a la altura de las circunstancias y debemos de abrir los espacios para que otras mujeres también puedan estar aquí, porque para incorporar la perspectiva de género definitivamente tiene que haber mujeres en las instituciones, tiene que haber mujeres en los espacios de toma de decisión. Eh, los, los, los compañeros que me escuchan, eh, que yo conozco hombres, tengo compañeros que son muy empáticos, que son muy solidarios, pero definitivamente para incorporar la perspectiva de género, tenemos que estar las mujeres en esos espacios.
Y bueno, me he encontrado con mujeres sin perspectiva también. Hay mujeres que no tienen perspectiva y que tienen cero sororidad, también hay que decirlo con claridad. Pero bueno, eso no nos debe de detener. Hay que trabajar con todas las personas que estén dispuestas a hacerlo y realmente hay muchas que lo están. Hay muchas personas, muchas mujeres que están dispuestas a hacerlo, no solo en las instituciones, sino también en las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas personas, muchas mujeres haciendo pequeñas cosas, pero que todas esas pequeñas cosas al conjuntarse logran grandes cambios. Y bueno, porque pues además este es el momento en el que nosotros tenemos la posibilidad de estar aquí y es el único quizá que tengamos. Entonces, en el momento en el que estamos aquí, podemos nosotros incidir en la toma de decisiones, pues hay que hacerlo para favorecer y para mejorar las condiciones de las mujeres, que estemos en condiciones de igualdad en el ejercicio de nuestros derechos. Y bueno, la segunda pregunta, ¿cuál es mi función como servidora pública? Y mis funciones como servidora pública pues están establecidas en la normatividad, en nuestra normatividad interna, pero más allá de la cuestión legal, mi trabajo es dirigir, es liderar un grupo de personas que tienen una función específica, pero el primer reto es hacerles reflexionar y hacer conciencia respecto a la gran responsabilidad que nosotras tenemos frente a la ciudadanía, y que nuestras acciones, nuestro trabajo incide en la vida de los demás. Por eso es muy importante que lo hagamos bien, porque lo que nosotros hagamos puede beneficiar o perjudicar a las personas. Y bueno, pues es la gran oportunidad de servir a mi estado y a mi país. La siguiente pregunta, ¿cómo asumo esta responsabilidad desde mi condición de mujer en la toma de decisiones? Para mí, primero, el estar aquí en este cargo en el que yo me encuentro representa un gran compromiso con todas las personas, con la ciudadanía, con todas las personas que vienen aquí a plantear una problemática porque, porque tú se las puedes resolver o porque creen que tú se las puedes resolver. Y específicamente con las personas que están en una condición de desventaja. Ahí tenemos que que poner todavía más cuidado y más aún con las mujeres, porque a las mujeres nos une una causa en común. Es decir, la causa de las mujeres es mi propia causa. Entonces yo siento ese enorme deber y compromiso de hacer cuanto esté a mi alcance para ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres y no detrás de un escritorio, sino hombro a hombro con cada una. Y pues creo que cada persona podemos y debemos de trabajar desde la trinchera en la que nos toque para mejorar nuestras condiciones y hacer real esa igualdad de derechos, de oportunidades, de libertades. Em, y bueno, eso es como yo asumo esta responsabilidad. ¿Qué significa o representa para mí estar en este cargo público? Pues representa justamente la lucha de mis ancestras y de todas las mujeres que me antecedieron, que padecieron la injusticia, la desigualdad, la violencia, para que hoy yo pueda tener, yo y todas nosotras podamos tener mejores condiciones de vida, y que yo pueda estar aquí donde estoy y que ya no están aquí con nosotros. Y bueno, también por las que estamos hoy y las que vienen, porque seguimos viviendo todavía violencias, aun cuando ya en la norma se encuentran reconocidos y establecidos todos estos derechos, eh, que es un primer paso, pero pues hay que hacerlos efectivos porque todavía nos falta mucho en el tema de la igualdad.
Y por eso justamente debemos de recordar, de conmemorar estas fechas como la que viene ahora el 8 de marzo, que no se debe de olvidar. Eh, Olvidar que los derechos de los que hoy disfrutamos son resultados de la rebeldía de todas estas mujeres que en su momento lucharon, que nos antecedieron, y a eso se llama memoria y no la debemos de perder porque no se valora lo que no nos ha costado. Así que nosotras y las nuevas generaciones, las jóvenes que hoy en día eh, nos escuchan, no debemos de olvidarlo. Por eso debemos de salir y conmemorar este día, este 8M. Ahora bien, ¿cuál es mi compromiso con las mujeres desde mi posición de mujer en la toma de decisiones? Mi compromiso con las mujeres es hacer todo lo que esté a mi alcance para desde esta trinchera impulsar las acciones que favorezcan esa igualdad, esa inclusión, la no discriminación y por supuesto la no violencia contra la mujer. Y bueno, esa es una perspectiva profesional, pero personal desde el lugar en el que yo me encuentro. Ahora bien, nuestra charla se llama El derecho a la justicia con perspectiva de género. Y ahora ya desde el ámbito institucional vamos a ver primero qué es el acceso a la justicia y dónde se encuentra contemplada. Y pues aquí yo cito unos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice en su artículo 8, la Declaración Universal, que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. La misma Declaración Universal en su artículo 10 nos habla de que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos u obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La declaración pues es el instrumento internacional por excelencia que ya establece el derecho de acceso a la justicia. Luego, a nivel interamericano, tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto San José, donde también establece en el artículo 8 que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la sustanciación, para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y por su parte el artículo 25 que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a que cualquier otro o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que los ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales. Entonces, vemos que se encuentra establecido en los instrumentos internacionales y a raíz de estos instrumentos internacionales es que el Estado mexicano, que ha sido firmante de estos tratados y de estos instrumentos de esta convención, ha sido firmado y ratificado por el Estado mexicano, pues nos obligan al Estado mexicano a contemplar este derecho de acceso a la justicia que se encuentra también a nivel constitución. En el artículo 17 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, además de que su servicio será gratuito y las costas judiciales prohibidas. Entonces, si
Este derecho de acceso a la justicia se encuentra establecido en los instrumentos internacionales y en la Constitución. Tenemos que, ¿qué es el acceso a la justicia? Pues es un derecho humano, es un derecho que tenemos todas las personas para acudir ante una autoridad y que se nos garantice esa justicia por tribunales competentes. Y bueno, es un derecho establecido a nivel constitucional también. Entonces es un derecho humano. El acceso a la justicia es un derecho humano. Ahora bien, la perspectiva de género, para poder hablar de la perspectiva de género, pues tenemos que remontarnos también al derecho internacional y aquí cabe resaltar, yo hice aquí alguna precisión de algunos casos, de algunas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en temas justamente de acceso a la justicia, de las mujeres a una vida libre de violencia. Y de todas estas, la más emblemática pues es la de Campo Algodonero, que es un precedente para el mundo, eh, en la incorporación justamente de la perspectiva de género, de la debida diligencia y, y otro caso es el de Rosendo Cantú contra México. Por ahí les pongo las ligas también para consulta. Otro caso es el de Fernández Ortega contra México. El caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México también. Y ya en el ámbito nacional ha habido dos recomendaciones que también derivan de estas sentencias internacionales, de las cuales ha derivado que el Estado mexicano deba de hacer los ajustes correspondientes en su política pública, en el tema legislativo, en el tema de acceso a la justicia, que haga esos ajustes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones relevantes que también son a consecuencia de estas sentencias de la Corte, y una es la Recomendación General 40, que habla sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta recomendación es del año 2019. Y otra recomendación general, que es la 43 del 2020, sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas para la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias. Entonces, todo se encuentra, si se fijan, alineado, eh, y tiene como antecedente estas sentencias de la Corte Interamericana. Y tenemos que en el año 2016 se declaró la procedencia respecto a la solicitud de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Michoacán, en donde se establecieron ciertas medidas que el gobierno que el Estado debe de tomar para, eh, para contrarrestar el tema de la violencia contra las mujeres. Michoacán tiene 14 municipios con alerta de violencia de género y se manda un informe de las acciones que está haciendo el Estado para atender este tema de la violencia contra las mujeres. Y otro caso muy relevante también es la sentencia de Mariana Lima, Buendía, y por ahí ustedes pueden ver en la imagen una imagen muy significativa de la señora Irinea, que estuvo aquí en Michoacán. Ella está en todo el país con una gira donde está visitando pues a diversas autoridades, sobre todo a las del ámbito de procuración de justicia,
para difundir esta sentencia de Mariana Lima, que sienta un precedente en el tema de la Procuración de Justicia, sobre todo de la incorporación de la perspectiva de género en los temas de violencia contra las mujeres, pero sobre todo en el hecho de que toda investigación, toda muerte violenta cometida contra una mujer se investigue como feminicidio de entrada y que se haga con perspectiva de género, por supuesto. Y bueno, es un documento muy importante que debemos de tener en mente. Yo les invito a que lean esta sentencia de Mariana Lima. Compartirles que a nivel institucional, la Fiscalía General del Estado ha incorporado dentro de su política interna esta perspectiva de género y de derechos humanos, lo cual encontramos en el propio Plan de Persecución de Delitos que emitió el fiscal general. Este plan de persecución tiene 8 ejes estratégicos, 2 de los cuales tienen que ver específicamente con este tema. Uno de ellos es el Programa Institucional de Derechos Humanos y otro es el Modelo de Actuación con Perspectiva de Género e Inclusión. Estos 2 documentos establecen objetivos, establecen estrategias, establecen acciones para implementar esta perspectiva de género y de derechos humanos. Tenemos también la alineación del marco jurídico, nuestro marco jurídico a partir de que somos fiscalía, hemos tratado de hacerlo con un lenguaje incluyente. Por supuesto, viene alineado con todo el marco jurídico internacional y nacional. Como una acción relevante, se constituyó un gabinete de género y derechos humanos. Este grupo de trabajo es el que se encarga de darle seguimiento justamente a las acciones de la alerta de violencia de género. Se ha trabajado también en el tema de la capacitación, la profesionalización, la especialización del personal. Contamos también con una plataforma virtual normativa en donde, bueno, esta plataforma se encuentra toda la normativa que aplica para la Fiscalía General del Estado, para el Ministerio Público, y tiene 4 apartados. Uno de ellos es el apartado de la normativa en violencia de género, que más adelante les voy a compartir. Y esto que les comento es desde una perspectiva integral, transversal, lo que se hace en la Fiscalía. Ya específicamente en la función sustantiva de la Fiscalía, desde el aspecto organizacional, la Fiscalía General del Estado cuenta con 10 fiscalías regionales y cuenta con 10 fiscalías especializadas, 4 coordinaciones generales, 4 direcciones generales, la Agencia de Inteligencia Criminal y una Contraloría Interna. Y específicamente cuenta con unidades administrativas especializadas en materia de delitos de género, como lo son la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género, la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres. Hay uno aquí en Morelia, hay otro ya funcionando en Uruapan y también hay otro Centro de Justicia Integral en Zamora. También contamos con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Esta la traigo a colación porque es la que se encarga de emitir las alertas ALBA también, que es en el tema de desaparición de mujeres niñas y adolescentes. También contamos con una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, y la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, que es en donde yo me encuentro, que es un área transversal. A diferencia de las otras que ven temas de investigación, que ven temas de carpetas de investigación, de judicialización,
pues la Dirección General Jurídica es un área transversal en donde tenemos el tema de derechos humanos y a través de esa área también brindamos la atención a usuarias que llegan directamente aquí con nosotros, que se les brinda la escucha, la atención y se les canaliza al área correspondiente. Y bueno, eso es sobre la función sustantiva. Ahí resaltar que la Fiscalía cuenta con las áreas especializadas, que cuenta con la normativa y los protocolos para la función de estas áreas. Les comentaba de la plataforma virtual normativa, en donde esta plataforma la encuentran en la página oficial de la Fiscalía General del Estado y tiene 4 apartados: el de la normativa vigente, la normativa histórica, la normativa en materia de violencia de género y feminicidio y la normativa básica. Por lo que vea el apartado de normativa en el tema de violencia de género y feminicidio, este a su vez tiene 6 apartados donde vemos o podemos encontrar documentos internacionales, leyes federales, leyes estatales, protocolos, acuerdos que emite el fiscal general, que son de carácter interno, pero obligatorio para las y los servidores públicos de la fiscalía. Y bueno, otros acuerdos, otros documentos como circulares donde da instrucciones ya más precisas. Y dentro de los documentos internacionales, cabe destacar estos que pongo aquí en pantalla: la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, que se suscribió en Bogotá, Colombia, en 1948. Por supuesto, el instrumento específico que establece mm, derechos y libertades de las mujeres, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, que fue firmada y ratificada por México en 1981. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, que se suscribió en el año de 1994. Cabe destacar que de la Convención sobre la Eliminación, es decir, la CEDAW, surge la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres a nivel federal y la Ley también para la igualdad entre hombres y mujeres a nivel estatal. Y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia es que surge o se emite la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán. Entonces, aquí podemos ver cómo se va dando esa alineación o armonización normativa. A veces conocemos una ley local, pero no sabemos de dónde viene, no sabemos cuál es el antecedente. Y bueno, este es justamente el antecedente de estas leyes. A nivel federal, como ya les comentaba, está la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley del INMUJERIS y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pongo la Ley del INMUJERIS, es importante porque el Instituto Nacional de las Mujeres es la instancia encargada de la política pública en materia de derechos humanos de las mujeres, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ellos se encargan de la política pública, de establecer cuáles van a ser las directrices que va a llevar esa política pública a nivel nacional, que tenemos los estados que alinearnos a esa política pública. Y, por ejemplo, el tema de los centros de justicia integral son un modelo nacional, es decir, el tema de los derechos de las mujeres, pues es una política pública internacional y nacional que
que está alineada y que es transversal, es decir, tiene que reflejarse, tiene que incorporarse en los diversos ámbitos y espacios de la administración, como en el tema de educación, en el tema de salud, de seguridad, de vivienda, de, de cultura, de deporte, es decir, en todos los ámbitos en los que participan las personas. Por eso la traigo también aquí a colación la ley del Inmujeres. En cuanto a las leyes estatales, como les comentaba, está la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Michoacán, la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán. En cuanto a protocolos, bueno, esto ya es más específico en el tema de procuración de justicia. La Fiscalía cuenta con estos protocolos que son protocolos homologados, como este, que es el latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Este lo emitió la PGR, hoy Fiscalía General de la República, en el año 2015. También está el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual, que también es un protocolo de PGR del año 2015. Está el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Este lo emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la Fiscalía General de la República y con la FEPAD en el año 2016. Y está el protocolo de homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Aquí, pues, quiero comentarles que la Fiscalía se encuentra trabajando ya con un protocolo de investigación para el tema de feminicidio que incluya, pues, todos estos estas características que nos ordenan los tratados internacionales, estos criterios que establecen los ordenamientos internacionales y esperamos pues sacarlo lo más pronto posible. Luego tenemos algunos acuerdos que se han emitido de manera interna, que ha emitido el fiscal general, y uno de ellos es el que crea el Centro de Justicia Integral para las Mujeres en Uruapan. El CEJIM es un modelo nacional, como les comentaba, tiene su propio reglamento interior y otros que ya vienen desde la federación. Otro acuerdo que es en donde se emite el modelo de atención con perspectiva de género e inclusión, que es específicamente la política interna en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El acuerdo 19 que crea el CEJIM de Zamora y el reglamento de las casas de transición del CEJIM también. En el apartado de otros, aquí en la plataforma virtual que les comento, también quisimos poner la, la sentencia de Mariana Lima, Buendía, que es la sentencia del amparo 554-2013. Está también la declaratoria de alerta de violencia de género que se emitió en el año 2016 y la sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad que declara la invalidez del artículo 178 en relación del Código Penal del Estado en relación a la alienación parental. Y bueno, no sé cuánto me quede de tiempo y también no sé si haya alguna participación o alguna duda, algún comentario que quieran hacer quienes nos escuchan.
De tiempo vamos excelente, doctora. Por ahí por la plataforma de Facebook nos comentan al respecto, bueno, de algo que comentaba usted hace un momento, la licenciada Ivonne Bravo, dice es la suma del 1%, mejor cada día. Y aquí en el chat, nos comentan sobre un libro al que hizo referencia, que si por favor pudiera repetir el nombre. Y por ahí también nos comenta Juan Hernández de un caso particular y bueno, por ahí si está solicitando una cita con usted, por ahí tal vez alguien pueda darle algún correo o número de contacto en el que se encuentre presente de la Fiscalía. Y pues hasta el momento nada más, no sé si alguien quiera colocar aquí alguna pregunta, levantar su mano y le cedemos el uso de la voz, pero de tiempo vamos perfecto, doctora, muchas gracias. Del libro, ¿cuál? No sé qué libro sería. ¿Sería alguna ley o alguna sentencia? Posiblemente, ya por ahí me parece que personal de la Fiscalía también hizo favor de compartir las ligas aquí en el chat. Ojalá Yoloshkli nos pueda confirmar si es así, si se resolvió su duda. Gracias. Sí, todo lo que está aquí en la presentación se los podemos compartir. Todo son documentos públicos que están en la página oficial de la Fiscalía. Si se refiere, no sé, al plan de persecución de delitos de la Fiscalía, al programa institucional de derechos humanos, al modelo de atención con perspectiva de género e inclusión. Todos estos son documentos que se encuentran publicados en el periódico oficial y se encuentran también ahí en nuestro micrositio de derechos humanos. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Sí, me voy a permitir a María Alejandra Esquivel preguntarles el uso de la voz. Bueno, Listo, María sí, Alejandra, sí, te sí escuchamos. me escucha. Mire, buenas tardes, señorita. Mire, lo que pasa es que su experiencia y más o menos justamente en esos años que le pasó a usted, a mí también, de hecho, me dejaron sin pensión alimenticia para mis hijas cuando mis hijas estaban todavía, que tendrían 14 años, 15, 18, 17. Y fíjese que me empezaron a dar la pensión y me la retiraron, las hicieron firmar para no dar y ahorita estoy cayendo la cuenta cuál fue la razón por qué no me dieron pensión. Cuando no dijeron que yo dormía hasta las 3 de la mañana, que trabajaba en el Seguro Social y que llegaba de trabajar porque vendía cosas porque el señor no me daba médico, no me daba dinero y yo para alcanzar vendía colchas, vendía zapatos, vendía uniformes y en ocasiones llegaba a las 11 de la noche, ya no sabía, me temblaba mi cuerpo de cansancio, no sabía si dormir, si comer, y eso fue lo que me pasó. Entonces yo no sabía de esta situación hasta que no me puse a estudiar la licenciatura de psicología y a través de ahí la educación sexual y a través de ahí es como se me ha estado abriendo los ojos, pero fue algo muy fuerte que me pasó y por lo cual sí yo decía, bueno, pero ¿por qué no me dieron pensión alimenticia? Y yo no tenía ni siquiera la capacidad de pelear. Entonces, pues le agradezco mucho porque eso visibiliza cuál fue la razón, por qué no me dieron. Y sí, ahorita, por ejemplo, todavía a la fecha el señor sigue diciendo que él fue el mamá y papá para mis hijas y que él atendía la casa. Cuando no era así, yo me levantaba a las 3 de la mañana para dejar todo listo. Y eso es lo que le quería compartir y se me hace pues un tremendo abuso. Sí, gracias, María Alejandra, por tu comentario. Yo con mucho gusto voy a hacer la versión testada de esta resolución de amparo al final les comparto mi correo electrónico o mi número y con mucho gusto les comparto esta versión testada para que la lean y para que la invoquen porque a mí me parece justamente
que le puede servir a otras mujeres, a otras personas. Yo me imagino lo que pasaste porque el hecho de que la mujer, además de trabajar, también cuide a sus hijos y además estudie y es decir, nos dividimos no solo en tres, sino en cuatro, en cinco partes para lograr llevar algo a nuestras casas y que un juez, una jueza, una magistrada consideren que por el hecho de trabajar no podemos estar al pendiente de nuestro hogar o de nuestros hijos, pues a lo mejor hoy ya no lo vemos así. Yo les estoy hablando de que esto fue hace más de 10 años, pero es muy desmotivante en su momento el hecho de que a pesar de todo el esfuerzo que hacen las mujeres, los jueces, las juezas tengan esta perspectiva. Creo que hoy ya han cambiado las cosas, afortunadamente, incluso el tema de el trabajo doméstico, el trabajo en casa, ya se reconoce como la aportación económica que hace la mujer en el hogar, porque eso es trabajo, es un trabajo que hasta hace poco no estaba reconocido ni remunerado. Entonces, el hombre que es el proveedor, que es el que lleva dinero, pues a lo mejor tienen en su mente que una nada más está ahí sentada y que no lleva o que no aporta nada cuando esa es la aportación de las mujeres. Entonces, la verdad es que hemos, hemos estado en una condición de desventaja total todos estos años y a mí lo que me llama más la atención es de que en tan poco tiempo ha habido una evolución y un avance en el reconocimiento de los derechos. Es decir, hoy ya escuchamos por todos lados el tema de la perspectiva, pero no la sentimos real las mujeres, así como justamente tú lo dices, y yo creo que así como tú que dices que no entendiste qué pasó porque te quitaron tu pensión, hay muchas mujeres. Yo tuve la oportunidad de defenderme, yo tuve la oportunidad de, de exigir mis derechos por mi perfil, por mi profesión, porque yo llevé mi propio juicio con mi mejor amiga, pero ¿cuántas mujeres hay que no saben y que además están inmersas en una situación de violencia y tienen miedo de exigir sus derechos? Entonces, yo por eso el día de hoy quiero decirles que no lo había nunca compartido, pero he estado reflexionando acerca de que esto tiene que servirle a otras mujeres. Mi experiencia tiene que servirle a otras mujeres para que exijan también sus derechos. Así de que, pues muchas gracias por tu comentario. Yo con mucho gusto te comparto la versión testada de mi sentencia, de mi resolución de amparo, para que lo puedas entender mejor, para que la leas y para que en su momento se pueda, pues, promover algo. Hay muchos colectivos que brindan este acompañamiento. Yo el día de hoy estoy ahora, pues, enfocada en mi trabajo en el ámbito de la Procuración de Justicia, pero igual yo con mucho gusto puedo platicar contigo si gustas y contarte más a fondo mi experiencia. No sé si haya alguna otra participación, duda. Doctora, la felicitan. Comentan por aquí que en Argentina existe la ley de divorcio expreso, que no debe haber causal para el divorcio. Uno que lo solicite es suficiente, tampoco es necesario que otra parte tenga que firmar. La felicitan también. Por aquí nos comentan también, dice, bueno, usted comentaba que ya existe un divorcio sin causa, pero si hay niños menores, ese no procede según el registro civil de mi ciudad. Pregunta Gubey Magallón Torres. Sí, bueno, el código de Michoacán, me refiero, sí establece el divorcio voluntario. Y el divorcio voluntario se da cuando ambas partes están de acuerdo y se realiza un convenio en donde se establece lo relativo a alimentos, a la custodia, a la patria potestad, a la custodia de los hijos, al régimen de convivencia,
entre otros aspectos que tiene que considerar ese convenio. Ese se puede hacer el trámite ante el juez de lo familiar o bien ahora se puede hacer ante, ya se reformó el código familiar y la ley de los notarios también para que ellos lleven estos procesos que no son contenciosos porque no hay debate, sino que las partes están de acuerdo. Entonces, pues ya nada más se presenta el convenio, se ratifica ante el notario. Bueno, es un procedimiento más sencillo, que sí es ante el notario. Ese es cuando es voluntario, pero hay el divorcio sin expresión de causa. Ese se lleva ante el juez de lo familiar. Y cuando hay hijos, pues también debe de establecerse cómo va a quedar la situación de los hijos, cuál va a ser el régimen de convivencia, quién va a tener la patria potestad, quién va a tener la custodia, respecto de los bienes que se hayan eh, hecho, conseguido durante el matrimonio. Todo eso se tiene que prever. Pero a lo que yo iba es a que hoy día la simple manifestación de la voluntad de no querer seguir en esa relación es suficiente para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Y hace apenas 10 años no pensábamos, todavía no teníamos en la mente que se pudiera dar de esa forma. Es decir, aunque tú no quisieras estar ya, tenías necesariamente que acreditar una causal. Y era un listado de causales, incluido el tema del adulterio. Entonces, sí, es un trámite que ya se está llevando a cabo por los notarios. Y dependiendo de si es contencioso o no, contencioso me refiero para quienes no son abogadas o abogados, es que haya un litigio, que haya una controversia entre las partes. Es decir, si las partes están de acuerdo, se hace de manera voluntaria o simplemente se lleva a cabo unas diligencias de jurisdicción voluntaria, y si hay contradicción entre las partes, pues entonces ya se vuelve contencioso, se vuelve un litigio que donde el juez pues es el árbitro que determina de manera justa qué corresponde, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Creo que perfectamente, doctora. Gracias por su aclaración. Le responde la persona que hizo la pregunta. La siguen felicitando. Dice Miriam, muchas felicidades, soy mujer de Guerrero. Con mucho agrado recibo esta información importante. Le saluda Yareni, Carla Yareni Paz, la saluda su coordinadora también Gaby García de León. Le saludan también desde Argentina precisamente. Y pues en general personal de aquí de la comisión, personal del CECITEM, personal del Tribunal Electoral de Michoacán, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, le mandan saludos y felicitaciones por esta importante y valiosa y poderosa disertación. Muchas gracias a todas y a todos por sus saludos. Los recibo con mucho cariño, con mucho amor. Doctora, yo quisiera también por aquí el Fega Rojas, también excelente doctora Rosario, Paulina Aguilar, una mujer súper preparada, felicitaciones, querida doctora, su amiga y servidora Paulina Aguilar, regidora de Pátzcuaro, felicidades por su apoyo, excelente conferencia. Entonces, creo que ha sido una disertación profundamente poderosa, doctora, desde el nombrar a nuestras antecesoras, nombrar a las mujeres de nuestra historia, conformar estas redes de apoyo que usted comenta durante su proceso, que son estas amigas que la acompañan en esos encuentros, en esa comunidad que se construye. Creo que podemos también hacer la diferencia, y a la hora de ser personas que procuran la justicia o el acceso a la justicia, lo hacemos de esta manera que usted lo hace. Usted bien dice, no soy simuladora, a mí invíteme a tomar acción, yo lo rescato, lo celebro y me llena de esperanza también. Hacer real esa igualdad de derechos, como usted lo menciona, es un reto que tenemos todas las personas en lo público, en lo privado, en
en el interior de nuestros hogares y también en el interior de nuestra mente y de nuestros corazones, estar en proceso de deconstrucción y de cuestionarnos. Yo le agradezco profundamente el espacio que hoy nos ha brindado. No sé si haya algo más por ahí. Bueno, ya nada más, para finalizar, quiero compartirles que las leyes están en constante movimiento, hay reformas constantemente y las últimas que ha habido, bueno, ya ha habido otras, pero les comparto estas que son de abril del año 2023, en donde se reformaron diversos ordenamientos, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y todas estas reformas fueron en el tema o en materia de investigación, sanción y reparación integral del delito de feminicidio. Y básicamente en todos estos ordenamientos se está incorporando el concepto de la perspectiva de género. Y esto lo quiero pues resaltar porque hablamos mucho de la perspectiva de género y luego cuando llegas a una institución y le preguntas al servidor público qué es, pues no saben, no te saben contestar qué es, porque hasta hace poco el tema de la perspectiva de género se encontraba en los ordenamientos que hablan de los derechos de las mujeres. Y entonces para nosotros en el tema de procuración de justicia, el Ministerio Público, su, su instrumento jurídico por excelencia es el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí establece un procedimiento homologado en toda la República y obviamente el Código Penal para nosotros que vemos delitos del fuero común, el Código Penal del Estado o el Código Penal Federal para quienes ven delitos federales, pero en estos ordenamientos no estaba establecido el tema de la perspectiva de género. Entonces yo celebro que ahora se haya puesto ya específicamente en este ordenamiento el tema de la perspectiva de género, porque hay que estarlo pues recalcando en donde haya necesidad de hacerlo hasta que se nos quede bien grabado cómo debe de regirse nuestra actuación como servidores públicos. Entonces, estas reformas fueron del 25 y justamente habla en el Código Penal Federal habla que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género y especifica cuándo es que existe una razón de género y tiene ciertas hipótesis que debe de considerar el Ministerio Público para acreditar, para que se configure el delito. Y bueno, aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales también, como yo les comentaba, dentro del glosario de términos del Código Nacional, se incorpora el concepto de perspectiva de género que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben de emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad. Y posteriormente se, se pone ya de manera específica y reiterativa, y no importa que sea reiterativa, habrá que reiterarlo las veces que sea necesario, que tratándose de delitos por razón de género, se deberá actuar con perspectiva de género. Esto se pone en los artículos que hablan de las obligaciones del Ministerio Público, de la policía, de los peritos. Y también dentro de la reforma a la Ley General de Víctimas también se pone como obligación actuar con esta visión a los asesores victimales.
bueno, también se reformó la Ley General del Sistema Nacional y todo esto es justamente para incorporar este concepto que no se encontraba en estos ordenamientos específicos en el tema de la investigación de los delitos. Y yo creo que pues es muy bueno porque ya el Ministerio Público lo tiene en este mismo ordenamiento, no tiene que remitirse a otra ley. Hay leyes que nos obligan, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establece que los delitos relacionados a la violencia de género no deben de mandarse a mediación. Y hay muchas quejas de que se sigue haciendo, pero pues ya la ley lo establece, aunque se encuentra en otro ordenamiento. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, dentro de los avances que tenemos en este tema del acceso a la justicia de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos que ya existe un marco jurídico internacional de protección de los derechos de las mujeres, la obligatoriedad de su observancia por parte del Estado mexicano, la armonización legislativa a nivel nacional, la, la transversalización de la política pública en el tema de presupuestos, que justamente es el lema este año de ONU Mujeres, el tema del presupuesto, porque todo esto no se puede materializar, no se puede hacer real si no hay presupuesto, o sea, no puede ser que se quede, que sí tengamos un marco jurídico que establece, que reconoce derechos y libertades, pero que sea letra muerta, que sea un decálogo de buenas intenciones sin presupuesto. Entonces, eso es algo muy importante también, el presupuesto eh, en salud, educación, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, la no discriminación, el tema de acceso a la justicia, seguridad y justicia, el tema preventivo también, porque no queremos estar investigando delitos, queremos que no maten a las mujeres, queremos que no nos violen, que no nos agredan, queremos sentirnos seguras. Entonces, ese es un tema preventivo. El derecho al medio ambiente también, esa conexión que hay de las mujeres también con la naturaleza, con el medio ambiente, el uso y la tenencia de la tierra. Todavía hay zonas, comunidades rurales y sobre todo en zonas indígenas en que las mujeres no se les permite el tener su terreno, el tener su propia propiedad. La participación política y la participación, bueno, la participación política que ahorita pues estamos en un año electoral y afortunadamente ya hay participación, ya hay más participación de las mujeres. Qué bueno, yo lo celebro, no solamente en la política, sino en las instituciones también debemos de ganar, de ir ganando más espacios y la participación ciudadana. Esto quiero decir, pues todas las mujeres que se organizan para poner en la agenda pública sus problemáticas, para que el Estado, para que el gobierno las atienda y que también hay mucho activismo y finalmente yo siempre reconozco a las organizaciones de la sociedad civil porque realmente son quienes impulsan, quienes están presionando a los gobiernos para que atiendan los temas, para que atiendan las problemáticas que les aquejan. La creación de las instancias también, ha habido creación de instancias, está ya una Secretaría de Igualdad Sustantiva que atiende la política pública a nivel estatal en el tema de mujeres y que coordina a las demás instituciones. Y bueno, la participación política, la paridad de género, sí ha habido avances, pero todavía nos falta mucho, todavía sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo violencia contra las mujeres. Y como desafíos justamente tenemos esto de la prevención de las diferentes violencias que nos atraviesan a las mujeres, la seguridad y el acceso a la justicia, normas, instituciones, áreas especializadas, protocolos, capacitación, pero sobre todo sensibilización, porque no es que nos aprendamos de memoria lo que dice una ley
o no es que nos aprendamos de memoria un concepto, sino que lo interioricemos, que nos sensibilicemos y que entendamos el papel que nosotros jugamos respecto a las personas que vienen aquí, a las víctimas de violencia y cómo las estamos atendiendo. Si realmente las estamos atendiendo con esa empatía, con esa sensibilidad. em, la capacitación y sensibilización, como ya lo decía, y a final de cuentas la eficacia de las instancias de seguridad y procuración de justicia. Yo me refiero a las de procuración de justicia porque yo estoy en una, pero eso tiene que ser en general todas las autoridades, la eficacia, porque si tú vas y te atienden, y te reciben muy bien, pero no te resuelven, pues entonces no hay un acceso real a la justicia. ¿Sí? Entonces, bueno, yo aquí con esto concluyo y agradezco este espacio que me brindan para compartir estos conocimientos, estos saberes y estos sentires, como les decía, y yo espero que les sea de utilidad. Les dejo mi teléfono también para si quieren contactarme y yo con mucho gusto de lo que ustedes están viendo aquí les puedo compartir la información o los documentos o el tema de la sentencia de amparo en su versión testada, con mucho gusto también se las comparto. Mi teléfono es el 44 32 40 59 61. Se los repito, 44 32 40 59 61. Y yo les invito a que denuncien, a que demanden, a que exijan sus derechos, a que tengamos la valentía de hacerlo, porque si no lo hacemos, esto se sigue replicando. Yo por eso el día de hoy me atreví a contarles mi historia, porque creo que, que esto contribuye a pues a erradicar es un poco este tema de la violencia, a que otras mujeres se animen a hacerlo, a que construyamos estas redes, que a final de cuentas es lo que nos queda a nosotras, a las mujeres, el apoyarnos, el, el abrazarnos y pues hay muchas redes de apoyo. Yo también en lo que pueda colaborar con ustedes, en lo que pueda ayudarles, con mucho gusto. Así de que muchas gracias a todas y a todos por su atención y por su tiempo. Doctora, muchísimas felicidades. La felicitan también por aquí en el chat, en la plataforma de Facebook. Gracias por compartir su conocimiento. Y bueno, al principio de la sesión leíamos su poderoso reseña curricular, su poderoso currículum. Y quiero compartirles que teniendo la oportunidad de conocer a la doctora de manera personal, es una mujer muy sencilla, que muy entregada a la escucha. Ustedes lo acaban de notar, nos comparte su teléfono. Entonces, yo quiero reconocer eso en usted, doctora, su labor. Y pues me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento, agradeciendo nuevamente su participación. Y a ver, voy a permitirme, a ver si está por aquí. Me dicen si ya se ve. Sí. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosario Berber Cerda por su excelente participación en la conferencia El acceso a la justicia con perspectiva de género. Dentro de las conferencias con perspectiva y desafíos, mujeres en la toma de decisiones y derechos humanos en el marco del 08M, que tuvo verificativo el día 06 de marzo de la presente anualidad. Firma el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, y el maestro Alejandro Sandoval Rocha, coordinador de estudios, divulgación y capacitación, también de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Maestra, doctora, perdón, toda mi admiración, todo mi respeto, toda la gratitud. Entonces, si ahora tienen oportunidad, quien pueda y así lo desee, de abrir su cámara para tomar nuestra foto del recuerdo y que este 8M sigamos conmemorando y reivindicando la lucha de todas las mujeres. Les pido por favor que abran su cámara para tomar nuestra fotito del recuerdo. Vamos a dar unos minutitos. ¿Listo? Uno. Siguen abriendo cámaras. Bueno.
Un momentito más. ¿Listo? Bueno, 1, 2 y 3. Muchísimas gracias también a nuestro intérprete de lengua de señas mexicanas, Warren. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora, le hacemos llegar un cálido abrazo y toda nuestra gratitud a todas, a todos y a todos los presentes. Les recordamos que mañana a la 1 de la tarde tendremos la presencia de la doctora Sofía Blanco, quien estará con la conferencia Trazando Rutas de Equidad, Interseccionalidad, Disidencia y Estrategias para la Igualdad de Género. También les esperamos. Muchísimas gracias, doctora Rosario Berber, toda la gratitud a todas, todos y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.